como y tienden a 0,0 de la función f de xy. Límite cuando x tiende a 0 y y tiende a 0. ¿De quién? De f de xy. Si no hay ningún problema para la x y para la y, la copiamos tal y como está, la f. F, ¿cuánto vale? X cuadrada menos y más 2. Acá está. Ahora sustituimos el valor de x igual con 0 y y igual con 0. ¿Qué es lo que obtenemos? 0 al cuadrado menos y vale 0, 0 más 2. ¿Cuánto nos da esto? 2. Por lo tanto, el límite de la función f de xy cuando x como y tiende a 0,0 es 2. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. No, profe. Ahora, con la misma función, el límite de la función f de xy cuando x como y tiende a 1 como menos 2. De aquí dos. X, ¿a dónde se aproxima? ¿A 1? ¿A dónde, jóvenes? Profe, creo que se le corta un poco el audio. Ajá. ¿Sí? Sí, profe, se está cortando el audio. Entonces, ahorita con razón me puso una nota de inestable. El internet no anda bien, profe. Es lo que estoy viendo, a ver si ya pagaron. No haya pagado y tal vez no fueron a pagar allí el internet. ¿Se escucha otra vez pausable? De momento. Ahorita profe. no. Bueno, si se escucha pausable o hay problemas, me dice para cambiarme de lugar y me voy a cambiar más cerca de la, ¿cómo se llama esa que da el internet? Esa cajita. ¿Cómo se llama? ¿Modem? El modem, me voy a mover más cerca del modem, ¿sí? Bueno, usted me dice que hay algún problema, me dicen para que me mueva más cerca del modem. Entonces quedamos que X se aproxima a 1. ¿Y ya dónde se aproxima? A menos 2. A menos 2. ¿Todo está claro con eso? Sí, profe. ¿Sí? Si hay algún problema, dígame, porque si no, si con los fundamentos están mal, entonces lo que sigue va a haber más problemas. Bueno, entonces de f de xy, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 y y tiende a menos 2. ¿De quién? De lo que vale f. ¿Cuánto vale f? ¿Vale todo esto? Que es lo mismo que lo de arriba. ¿Sí? Entonces tuvimos x igual a 1 y y igual a menos 2. Entonces x lo estuvimos por 1 al cuadrado. Acá está. Menos y, que es menos 2. Lo estuvimos más 2, que es el 2 que está aquí. Esto nos da 1 al cuadrado es 1, menos 2 nos da 2, más 2, todo esto nos da 5. ¿Algún problema con los límites, jóvenes? No, ¿Se profe. les hizo fácil o está muy complicado? Está fácil. ¿Fácil? Bueno, vamos a ver, díganme ustedes el siguiente. El siguiente, a ver. Ahora el límite cuando de la función f de xy, cuando x se aproxima a 0 y y se aproxima a menos 2. ¿Cuánto nos da ese límite, jóvenes? 4. 4. 4. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, si hay algún problema me dicen, ¿eh? Bueno. Creo que eso ya lo comprendieron. Entonces vámonos al siguiente ejemplo. El ejemplo número 2. Dada la función f como y, f de x como y, igual a x cuadrada menos 1 entre x menos 1 en y, se tiene
el límite de la función f, y cuando x, y tiende a 1,2, ¿cuánto es? Igual lo que hicimos hace rato. Si no hay ningún problema, sustituimos la función f de x, y, por lo que vale. Para cualquier x y y, vale esto. Entonces nos da el límite cuando x, y tienden a 1,2, ¿de quién? De lo que vale la función x cuadrada menos 1 entre x menos y, menos 1 en y. Sustituimos los valores, x igual con 1 y y igual con 2. Nos quedaría 1 al cuadrado menos x vale 1 menos y que vale 2 menos 1 en y que vale 2y. Entonces nos quedaría lo siguiente, 1 menos 1 entre más un entero más un entero, 2 enteros menos un medio, ¿cuánto nos da? 4 medios menos un medio nos da 3 medios. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Profe. Bien. Ahora otro. El límite de la misma función cuando x se aproxima a 0 y y es 1. ¿Cuánto nos da eso? Menos 2. ¿Todos de acuerdo menos 2? Sí. ¿Sí, todos? No, no es cierto, profe. ¿Cuánto? 1. A ver, ya nos dijeron menos 2, ahora 1. ¿Es 1? Profe, ¿es 2 o es 1 el de Y? 1. Ah. Le cambié. X y tiende a 0, como a 1. ¿Lo pongo más grueso? Sí, porque se confunde un poco, profe. Sí, bueno, ahorita lo voy a poner más grueso. Sí, déjeme. Es que lo voy a poner. Es que no me da chance, no me da un grosor. Es X, Y tiende. Bueno, X se aproxima a 0 y Y se aproxima a 1. Daría ¿Cuánto nos 0. da el límite? 0. 0. 0. ¿Todos de acuerdo? 0. Sí, 0. Sí, no hay ningún problema de los que están en la clase. ¿No hay problemas? Bueno, estos son los límites muy simples que ustedes pueden calcular, ¿sí? Así de esa manera, ¿sí? Bueno, ahora vamos a calcular el límite de la misma función f de x, y, cuando x, y se aproxima a 2,2. ¿Cuánto nos da? Es el límite cuando x, y se aproxima a 2,2 de la función f de x, y que vale x cuadrada menos 1 entre x menos y menos 1 en y. ¿Cuánto nos da ese límite, jóvenes? ¿Cuánto nos da el límite? Indeterminado, ¿Por qué? porque abajo queda 0 y algo, una constante sobre 0 no es un error. ¿Cuál abajo? En la de 1 1 sobre sobre X sobre menos Y. Aquí, ¿verdad? Porque aquí nos quedaría ¿quién? 1 entre 0. 1 entre 2 menos 2, que sería 0, ¿verdad? Que eso quería indeterminado. Por lo tanto, el límite no existe. ¿Entendido? Sí, profe. ¿Sí? Veamos en este caso, X como Y se aproximan a 2,2. ¿Qué sucede? ¿A qué punto nos vamos a aproximar? ¿A qué punto nos vamos a aproximar? A A 2,2, ¿verdad?
el eje X y el eje Y. Entonces yo me quiero aproximar a este punto. ¿De cuántas formas lo puedo hacer? ¿De cuántas maneras me puedo aproximar al punto 2,2? ¿De cuántas maneras? Uno Una por este infinidad. camino, ¿no? Así derechito. ¿No? Otro por este camino. Otro por este camino. Otro por este camino. Otro por este camino. ¿De cuántas formas puedo aproximar al punto 2,2? Infinidad. Infinitas. De una infinidad, ¿sí? De una infinidad de maneras. Vamos a aproximarnos en la forma 1. En esta forma vamos a aproximarnos al punto 2,2, ¿sí? Si me aproximo a 2,2 en esta dirección, en este camino que le llamo 1, X, ¿cuánto vale? 1, ¿Cuánto? 2, ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Esta línea que he dibujado aquí, ¿cómo es? ¿Es paralela al eje Y? sí, profe. Sí, ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la X? Para todos los puntos, aquí, ¿cuánto vale la X? 2, 2, ¿verdad? Entonces la X vale 2. ¿Y la Y dónde se aproxima? a A 2, 2. A 2. A 2. Entonces, ¿cuánto nos da el límite? Nos da... X vale 2, ¿verdad? Entonces nos daría 2 al cuadrado. 4. ¿Menos quién? Menos 1 entre 2 menos Y menos 1 entre Y. Cuando Y se aproxima a 2. Para aproximarme a 2 por este camino, la Y, ¿cómo es? ¿Mayor o menor que 2? Me estoy aproximando a este punto. ¿La Y cómo son? ¿Menores que 2 o mayores que 2? Menores. Menores que 2. Entonces me estoy aproximando a 2 por la izquierda. Entonces el límite el límite de 4, ¿cuánto es? El límite de 4 cuando Y tiende a 2 por la izquierda, ¿cuánto es? 4. 4, ¿verdad? 4. 4. El límite de menos 1 entre Y, cuando Y se aproxima a 2, ¿cuánto nos da? Menos un un medio. medio, ¿no? Ahora, Y se aproxima a 2 por la izquierda, o sea, los valores de Y son menores que 2. ¿Qué valores menores que 2 tenemos próximos a 2? 1.9, 1.99, 1.9999, 1.9999, los que gusten. Los de abajo, 2 y le restamos 1.999, 1.9999, ¿qué me va a dar? 0, casi próximo a 0, positivo o negativo. ¿Cuánto nos va a dar, jóvenes? positivo. Positivo, ¿verdad? Nos va a dar 1 entre un número muy pequeñito positivo, ¿sí? 1 entre un número positivo muy pequeñito, nos va a dar un número muy grande, pero como aquí hay un signo menos, entonces nos va a dar un valor negativo muy grande. El 4 y menos un medio no le va a hacer nada. Entonces, ¿a dónde se aproxima? Se va a menos infinito. Ahora, si nosotros nos aproximamos al punto 2,2 en este camino,
en una línea recta paralela al eje Y, la Y se aproxima a 2, pero ¿por dónde? Por la derecha. Los valores de Y ahora son mayores que 2. Y la X vale 2. ¿Cuánto nos da este límite? Nos da 4 menos un medio, menos 1 entre 2 menos Y. Pero Y es mayor siempre que 2. Próxima a 2. ¿Quién es? 2.01, 2.001, 2.0000001, los ceros que gusten, 1, ¿sí? Entonces 2 menos 2.0, los ceros que gusten 1, nos va a dar 0.0001, ¿sí? Positivo. Negativo, ¿verdad? Negativo. Entonces 1 entre un número negativo muy pequeño nos da un número negativo muy grande cuando es la división. Con este menos nos da más. Entonces, el límite tiende ¿a dónde? A más infinito. Entonces, ustedes pueden indicar que el límite no existe. Uno lo pueden indicar porque la división entre 0 no va a existir. ¿Sí? Pero para que eso se entienda, tenemos que agarrar los límites cuando X y Y se aproximan a 2,2, que puede ser menos infinito y más infinito, y el infinito y el menos infinito no existen, por lo tanto el límite no existe. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. ¿No? Bueno. No, profe. Ahora este límite, el límite de la función f, X como Y, cuando X como Y tiende a 2,0. ¿Cuánto nos da ese límite, jóvenes? ¿Cuánto nos da, jóvenes? Determinado. ¿Por qué indeterminado? Porque tenemos 1 sobre Y y Y tiende a 0, entonces sería la misma situación de arriba. ¿Verdad? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Dejen quitar. No aparece en su pantalla ustedes análisis de virus, ¿verdad? No, profe. No. Es que nada más me aparece en mi laptop, en la pantalla. Dejen quitarlo porque me está estorbando en mi archivo. Le pongo cancelar y no me deja. Bueno, voy a quitar otra vez. Ah, ya se quitó. Ahí está. Entonces, no existe límite, ¿verdad? Porque cuando Y se aproxima a 0, 1 entre Y es algo muy grande que tiende a más infinito o a más o menos infinito. Por lo tanto, el límite no existe. No vayan a agarrar ustedes y a indicar que el límite no existe. ¿Por qué? Porque no vayan a indicar, porque tenemos abajo 0. No. Es porque cuando Y se aproxima a 0, esto tiende a más infinito o a menos infinito. Por lo tanto, el límite no existe. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? No me los vayan a agarrar allí distraídos y no vayan a saber cómo contestar esa pregunta. Bueno, vamos a continuar. Ejemplo número 3, el límite. Cuando X como Y tiende, se aproxima a 3,3 de X cuadrada menos Y cuadrada entre X menos Y. Si sustituimos inmediatamente, jóvenes, X ¿a dónde se aproxima? A 3. ¿Qué? A 3 y Y. Igual a 3. El numerador, ¿cuánto nos daría, jóvenes? 0. Pero 0, ¿verdad? ¿Y el denominador? También. ¿Cuánto nos daría ese límite?
Indeterminado. ¿Por qué? Yo tengo el valor de 6, miren. ¿Saben por qué sale el 6? Porque factorizó la diferencia de cuadrados. ¿Verdad? ¿Todos están de acuerdo? Sí. Otra forma de ver que estamos en lo correcto, ¿cómo lo podríamos hacer, jóvenes? Aquí, Otra forma para ver que estamos en lo correcto, ¿cómo lo haríamos? profe, tengo una pregunta. Igual en Sí. estos límites se puede usar el L'Hopital. Sí, para allá vamos también. Otra forma de hacerlo, ¿cuál sería, jóvenes? Como dice el compañero, utilizando la regla de Hospital. Si utilizamos la regla de Hospital, ¿qué se debe de cumplir? Que si el límite del cociente de dos funciones nos da 0 en el numerador y 0 en el denominador, utilizamos la regla de Hospital. Si en el numerador nos da infinito y también en el denominador nos da infinito, utilizamos la regla de Hospital. La regla de Hospital dice que este límite va a ser igual a ¿quién? A la derivada de esto. ¿Entre quién? Entre la derivada de esto. Pero aquí, ¿cuántas variables tenemos? 2. 2. Vamos a derivar. ¿Saben derivar funciones? No, es que la verga acabe su ruido. ¿No se escucha bien? ¿Jóvenes, se escucha bien? Sí, se escucha, profe. Sí, Sí, se es escucha que bien. creo que se activó un micrófono de ustedes y escuché de ruido o algo. Bueno, entonces aquí no podemos derivar directamente. Entonces vamos a darnos cuenta por qué estamos en el resultado correcto. ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos en el resultado correcto? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Vamos a darle a X un valor determinado que se aproxima a 3. ¿Qué valor le gusta para X que se aproxima a 3? No. ¿Cuánto? 1. 3.0 3.1. con 3 unidades con una milésima. ¿Y ya cuánto les gusta? También que se aproxime a 3. ¿Cuál? El mismo valor, o le damos otro. Le podemos dar 2.9, 9, los 9 que gusten, pero vamos a ponerle 4 9s. Sustituyan estos dos valores en la expresión que está aquí y me dicen cuánto les da. Saquen sus calculadoras y díganme cuánto les da, jóvenes. ¿Cuánto les da, jóvenes? Seis. Próximamente es casi 6, ¿no? Sí. Casi 6, pero bueno, vamos a ponerle 6. ¿Concuerda con este resultado? A mí me sale 5.99999. Casi 6, ¿verdad? Ujú. Ahí está. Entonces, como podemos darnos cuenta, vamos a hacerlo de otra manera.
vamos a utilizar la regla de Hospital, ¿eh? Entonces, X y Y, ¿qué números se van a aproximar? A 3,3, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a agarrar un camino para aproximarnos a 3,3. Vamos a hacerlo por este camino. En un camino que sea paralelo al eje X. En este camino que es paralelo al eje X, ¿cuánto vale Y? Aquí ¿cuánto vale? 3. 3, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular el límite. Cuando X se aproxima a 3 y Y es 3. ¿Cuánto nos da? Nos da X vale, X se aproxima a 3, entonces le ponemos X menos Y que vale 3 al cuadrado nos da 9. Aquí tenemos X cuadrada entre X menos 3. Ahora, ¿cuántas variables tenemos, jóvenes? ¿Cuántas variables tenemos ahora aquí? Una. Una. Ahora sí ya podemos utilizar la regla de Hospital porque ya podemos derivar porque esto depende de X y lo de abajo nada más depende de X. Esto nos da igual a ¿cuánto? Al límite cuando X se aproxima a 3. X se aproxima a 3. ¿Se acuerda qué dice la regla de Hospital? No. ¿No? Aplicar la derivada, ¿no? La derivada es, dice la regla de Hospital, que hay que derivar el denominador. ¿Cuánto nos da la derivada del denominador? Menos 8. No, la derivada del denominador. ¿Cuánto nos da la derivada? Del numerador 2x. 2x. Entre la derivada del denominador. ¿Cuánto nos da la derivada del denominador? 1. 1. Entonces, ¿cuánto nos da el límite de 2x cuando x se aproxima a 3? 6. 6, ¿verdad? Que es igual que este que está aquí, ¿de acuerdo? Lo podríamos hacer por otro camino, por este o por este otro, x igual con y. ¿Sí? Pero x igual con y no lo podemos hacer porque habría problemas en esta parte. Si este camino no es, no podemos agarrar este camino. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Entonces, ya vimos que el resultado lo hicimos de 3 formas y en las 3 formas concuerdan, ¿verdad? Bueno, vamos a acabar con esta sección de Zoom, jóvenes, y nos metemos a la otra porque esta ya se acabó. Entonces, ¿alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, si tienen preguntas, por favor, me lo indican, ¿eh? Bueno, se tiene el siguiente teorema. Supóngase que el punto A como B es un punto de plano XY. Recuerden que nuestro dominio de la función, que depende de las variables X, Y, el dominio de la función va a ser un subconjunto de plano X, Y. Y supóngase que el límite de la función F, Y, cuando X, Y tiende a como B es L. Y el límite de G de XY, cuando X, Y tiende a como B es M. Entonces, el límite de una constante por la función, la constante la vamos a sacar del límite, la constante la vamos a sacar del límite. Y esto nos va a dar igual a la constante por el límite de la función. Esto nos da C como límite de la función F.
cuando X como Y tiende a como a B es L, entonces nos va a dar C por L. El límite de la suma de dos funciones, F y G, va a ser igual al límite de la primera función F, más el límite de la siguiente función G. Como el límite de la función F es L, y el límite de la función G es M, entonces el límite va a ser L más M. Si hubiéramos calculado el límite de la función F de XY menos G de XY, el límite sería L menos M. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, el límite de un producto de dos funciones, de dos variables. El límite de dos funciones variables va a ser igual al límite del producto de cada función. Esto va a ser el límite de la primera función F de XY por el límite de la siguiente función G de XY. Y esto me va a dar el producto de el límite de la primera función que es L por el límite de la siguiente función que es M. Ahí está. Por último, si M es diferente de 0, el límite del cociente de dos funciones, cuando X como Y tiende a como a B, va a ser igual al límite del numerador entre el límite del denominador. Como el límite de la función F es L, entonces nos va a dar L. Y como el límite de la función G es M, nos va a dar M. Por lo tanto, el resultado va a ser L entre M. ¿Sí? Ahí está. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, ya hicimos ejemplos de estos, pero vamos a continuar con otros. El límite de X cuadrada menos Y más 2, cuando X como Y tiende a menos 1,2, va a ser igual a ¿cuánto? Al límite del primer término. Menos el límite del siguiente término. El límite de Y. Más el límite del último término. Ahí está. ¿Cuánto nos da este límite, jóvenes? ¿Cuánto nos da el límite que acabo de encerrar? 1. 1. Ahí está. ¿Cuánto nos da este límite que estoy encerrando? 2, pero por el signo se hace menos 2. ¿Cuánto nos da este límite? 2, pero por el signo de menos límite se hace menos 2. Nos da 2, ¿verdad? Pero con este signo menos, como dice la compañera, nos da menos 2, que aquí lo tenemos. ¿Y el límite de una constante? ¿Cuánto nos da el límite de una constante? Ella misma, ¿verdad? Entonces nos da 2. ¿Cuánto nos da el límite de X cuadrada menos Y? Cuando X como Y tiende a menos 1,2, ¿cuánto es? 1. ¿Sí? Es simple, ¿verdad? Bueno, vamos al siguiente. El límite del cociente de dos funciones X por seno de Y entre Y. Cuando X como Y tienden a 2 como a pi medios. Entonces, para calcular este límite, si no hay ningún problema, sustituimos el valor X igual con 2 y el valor de Y igual a pi medios. ¿Sí? Esto nos va a dar igual al límite de X. Cuando X como Y tiende a 2 como a pi medios por el límite del seno de Y entre Y. Entonces, este límite, cuando X se aproxima a 2, como aquí nada más tenemos X en el argumento del límite, entonces es 2. ¿Qué es este? Por el límite, cuando X como Y tiende a 2 como a pi medios, como aquí no tenemos X nada más Y, entonces obtuvimos el valor de Y igual a pi medios, que nos va a dar el seno de pi medios entre Y, que es pi medios. ¿Cuánto nos da el seno de pi medios?
¿Cuánto nos da el seno de pi medios o el seno de Uno. 90? 1. 1, ¿verdad? Entonces esto nos da 1. 1 por 2 nos da 2. Entre pi medios, ¿cuánto nos da todo esto? ¿Cuánto nos da 2 entre pi medios? ¿Nos da 4 entre pi? Sí. ¿Sí? ¿No hay ningún problema? ¿No? Bueno, entonces sale. El siguiente, el límite, cuando x como y tiende a 0, como a pi medios, sustituimos el valor de x0. Entonces ya el numerador nos da 0. Entre el denominador, que sustituimos y por pi medios. Como el numerador es 0 y el denominador es pi medios, el resultado es 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, el siguiente, el límite, cuando x como y tiende a 2 como a 0, de x por seno de y, entre y. Bueno, entonces nos va a dar el límite de x, cuando x como y tiende a 2 como a 0, por el límite de seno de y, entre y, cuando x como y tiende a 2 como a 0. Este límite, ¿cuánto nos da? 2. Aquí lo tenemos. ¿Cuánto nos da este límite, jóvenes? El límite de seno de y entre y, cuando x se aproxima a 2 y y se aproxima a 0. ¿Cuánto nos da? Cero. ¿Todos de acuerdo, 0? Sí. Para darnos cuenta que es 0, pero yo tengo aquí 2. Si usted dice que este límite vale 0, por 2 nos va a dar 0. ¿Por qué yo tengo 2? Ah, Más bien da 0 entre 0. ajá, sería indeterminado, ¿no? A ver. ¿Sí digan? Sería por lo de la ley de Hospital que se convierte en 1. Una es por la regla de Hospital, vamos a aplicarla ahorita. Y la otra, vamos a suponer que ustedes no saben la regla de Hospital. Entonces, vamos a aproximar a y. ¿A dónde tenemos que aproximar a y? 0. A 0. Vamos a darle un valor de y próximo a 0. ¿Qué valor les gusta para y? Próximo a 0. ¿Qué valor les gusta para y? Próximo a 0. 0.001. 0 con una millonésima, ¿no? Una millonésima. Entre y que vale una millonésima. Saquen sus calculadoras, jóvenes, y vean cuánto les da esto. El seno de una millonésima entre una millonésima. Recuerden que su calculadora tiene que estar en radianes. ¿Cuánto les da esto? Daría 1. 1. Entonces nos da, esto sería 1, ¿verdad? Y esto que es 2, ¿cuánto nos da el resultado? 2. ¿Sí? Y eso tomamos y, una millonésima. Ahora si le ponemos una 10,000 millonésima entre, si el valor de y es una 10,000 millonésima, imagínense, esto tiende más a 1 multiplicado por 2, el límite nos da 2. La otra, joven, es utilizar la regla de Hospital. Como nos da 0 en el numerador y en el denominador nos da 0, la regla de Hospital nos dice que ese límite es igual al límite de la derivada del seno. ¿Quién es la derivada del seno? Coseno. Coseno, aquí lo tenemos. Entre la derivada de y, ¿cuánto vale la derivada de y? 1. 1, aquí lo tenemos. Si y tiende a 0, ¿cuánto nos da el coseno de 0? 1. 1, ¿verdad? Entonces aquí este límite nos daría 1. Por el 2 que está aquí es 2. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No?
No, profe. Bueno, No, profesor. bueno, vamos a continuar, ¿eh? Si tienen preguntas, me van indicando, por favor. Este límite, ¿cuánto nos da? X como Y. X como Y tienden a 0,0. Si yo sustituyo en el numerador, ¿cuánto nos daría? 0 más 0. ¿Y eso cuánto sería el numerador? ¿Cuánto sería? 0. 0. ¿Y en el denominador? 0. Entonces, podemos ya indicar que el resultado es indeterminado, o es 0, o es 1. Indeterminado. Entonces, si uno dice indeterminado, hay que comprobarlo. Si uno dice 0, hay que comprobarlo. Si uno dice 1, hay que comprobarlo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a calcular este límite. ¿Sí? Vamos a calcular este límite. Entonces, ¿a dónde nos tenemos que aproximar? ¿A qué punto nos tenemos que aproximar? A 0,0. A 0,0, ¿verdad? Al origen, ¿verdad? Del sistema de coordenadas. Entonces vamos a aproximarnos a este punto. ¿Sí? Vamos a aproximarnos. ¿De cuántas formas yo me puedo aproximar al punto 0,0? Infinitas. De una infinidad de formas, ¿verdad? Una de las más simples sería de esta manera, ¿no? Aquí, ¿cuánto vale la Y? En esta dirección, ¿cuánto vale la Y? 0. 0. ¿Y la X se aproxima a dónde? A 0. A 0, ¿no? Entonces, Y vale 0 y la X se aproxima a 0. Entonces, sustituimos. ¿Esto cuánto nos da? Si Y vale 0, esto nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar el límite. ¿De quién? De X al cuadrado. Más Y al cuadrado, pero Y vale 0. Más 0. ¿Entre quién? Entre X por 0. X por 0. ¿Cuánto nos da en el denominador? ¿El denominador cuánto nos da? 0. ¿Y el numerador? X cuadrada. X cuadrada, ¿verdad? Entonces, como el denominador nos da 0 para cualquier X, para cualquier X que se aproxime a 0, siempre en el denominador siempre va a ser 0. Por lo tanto, esto no está definido, ¿sí? Está indeterminado. Está indeterminado. ¿De acuerdo, jóvenes? Por lo tanto, este límite no existe. No existe. No existe. Otro camino que podríamos haber escogido es este. Y nos va a dar lo mismo. Hay otro camino, es este. Este camino. Donde la X y la Y son iguales. Si la Y y la X son iguales, nos da el límite cuando X como Y tiende a 0,0. Si la X es lo mismo, tiene el mismo valor que la Y, entonces, y la X tiende a 0, el numerador nos quedaría X cuadrada más X cuadrada, porque la Y vale X. ¿Entre quién? Entre X por X. En el numerador nos daría 2X cuadrada y en el denominador nos quedaría X cuadrada. Esta X cuadrada la elimino con esta X cuadrada y el límite ¿cuánto nos daría? 2. 2. 2. ¿Sí? 2. Si nos aproximamos por este camino,
cuando y es igual a menos x, ¿cuánto nos daría? En el numerador nos daría x cuadrada y en el denominador nos daría menos 2x, menos x cuadrada. Y el resultado sería menos 2. Obtendríamos límites diferentes y otras que no existen. Por lo tanto, el límite no existe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. ¿No? Bueno. A ver, rápido. Ya me diga. Usted me tiene que dar alguna de lo que le he dicho. ¿Sí? Sí, una o dos, lo que usted guste. Me va a decir que no. Bueno, si x como y tiende a 1,1, ¿cuánto nos daría este límite, jóvenes? El límite de x cuadrada más y cuadrada entre x por y cuando x como y tiende a 1,1, ¿cuánto nos daría ese límite? Daría 2. 2. 2, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bueno, si hay alguna pregunta me indican, ¿eh? Bueno, ahora vamos a entrar al tema de continuidad. Nos metemos a la otra sección porque esta ya terminó. ¿Sí? Nos metemos a la otra, ¿eh? ¿Qué nos va a dar en el espacio? La gráfica de una función, ¿qué nos va a dar en el espacio? Su gráfica va a ser, ¿qué va a ser un punto? Va a ser una curva, va a ser una superficie, va a ser un cuerpo sólido. ¿Qué va a ser? Es una superficie. Es una superficie, ¿verdad? Vamos a hablar continuidad de funciones. En este caso vamos a hablar de la continuidad de las superficies o de la gráfica de la función, ¿sí? Para que una función sea continua, quiere decir que en la superficie no debe de haber huecos, no debe de haber hoyos, no se deben de interrumpir de una forma abrupta, ¿sí? Tiene que existir siempre el límite o la continuidad, ¿sí? Vamos, de esto se trata el siguiente tema, continuidad de funciones de varias variables. Sea la función f de xy una función definida en la región del plano xy. La función f de xy se dice que es continua en el punto x0 como y0 que está en la región R si satisface las condiciones siguientes. La función evaluada en el punto x0 como y0 está definida. El límite de la función f de xy cuando x como y tiende a x0 como y0 existe. ¿Sí? Eso existe que tiene un valor definido. No puede haber 2 ni 3, ni puede ser infinita. Y el tercero, el límite de la función f de xy cuando x como y tiende a x0 como y0 va a ser igual a la función evaluada en x0 como y0. Bueno, vamos a hacer ejemplos y van a ver que va a ser simple todo esto. ¿Sí? Bueno, para que una función sea continua en un punto determinado, x, en este caso x0 como y0, se tiene que cumplir estas tres condiciones. Estas tres condiciones se tienen que cumplir. Si no se cumple alguna, la función no es continua. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar entonces. Ahí está. La función f de xy igual a x cuadrada menos y más 2. Esta función yo digo que es continua para todo x como y que está en R2. Es continua para todo x como y que está en R2. ¿Sí? ¿Por qué? Ahorita la vamos a ver más rápido. Voy a dar un punto que esté en R2. Puedo hacer cualquiera. En este caso yo agarré el punto 1 como menos 2. Si yo digo que la función es continua en el punto menos 1,2, se tiene que cumplir las tres condiciones que escribimos hace rato. La primera es que la función en 1,-2
está definida. Sustituyo x igual con 1 y x igual con menos 2 en esta expresión. ¿Qué es lo que obtengo? Es lo que está aquí. ¿Cuánto nos da ese resultado? 5, ¿verdad? Nos da 5. Ahora calculo el límite de x cuadrada menos y más 2, cuando x como y tiende a 1 como a menos 2. ¿Cuánto nos da? Sustituimos el valor de x igual a 1, el valor de y igual con menos 2, y el resultado de este límite nos da 5. Como lo de arriba es igual a lo de abajo, entonces se cumple la tercera condición. Por lo tanto, la función es continua en el punto 1, menos 2. Así como lo hice con el punto 1, menos 2, lo puedo hacer en cualquier otro punto. ¿Quieren que lo hagamos en otro punto o así lo dejamos con este nada más? Con ¿No? Con este, bueno, vamos a ver que la función sea continua. Vamos a hacer uso de las herramientas que nos da el internet y vamos a utilizar el GeoGebra, ¿sí? Vamos a utilizar. Vean la función que tengo y me la dictan, por favor, ¿eh? Me la van a dictar ahorita que utilice el GeoGebra porque después se me olvida. Bueno, vamos a utilizar el programa. Ahí viene el paquete de GeoGebra. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la función? Es X cuadrada. x cuadrada menos y más X 2. cuadrada menos y más 2 Más 2. más 2. Miren, ya lo graficó. ¿Cuánto se tardó? Muy poco. Casi nada, ¿verdad? Bueno, ven ustedes aquí. Esta es la gráfica de la función x cuadrada menos y más 2. ¿Ven algún cambio repentino? No. Si yo quiero ir de este punto a este otro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me voy sobre la superficie, ¿verdad? Ahí está. Yo quiero ir de este punto a este otro, pues me voy sobre la superficie. ¿Sí? No es válido que si yo estoy en este punto y quiero llegar a este punto, no es válido agarrar cualquier trayectoria que uno quisiera. No, no puedo agarrar esta trayectoria. ¿Por qué? Porque me salgo de la gráfica de la función. ¿Sí? Entonces, si me salgo de la gráfica de la función, quedaría que sería discontinua y no. Yo tengo que moverme siempre sobre la función, sobre la gráfica de la función. Si para cualquier par de puntos sobre la superficie de la función, yo puedo irme de uno al otro. Siempre por la gráfica de la función indicamos que esta es continua. Esta es continua. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Ejemplo número 2. Sea la función f de x y igual a x cuadrada menos y cuadrada entre x menos y, cuando x es diferente de y f de x como y1 cuando x vale y. A ver, jóvenes, si han entendido este tipo de gráficas, ¿cuánto nos da la función f evaluada en 0,1? X cuadrada menos y cuadrada sobre x menos y.
Pero ya, ¿cuánto vale la X 0, y la Y? 1, ¿Cuánto nos da todo eso? 1, ¿Todos de acuerdo que da 1? -1. Sí. A ver, 1 menos 1. menos 1, Es 1, profe. Eso A no. ver, Es uno ya. a ver otra vez. 1 menos 1. 1 positivo. 1, profe. 1, 1. 1, ¿verdad? 1. Ahora dígame, ¿cuánto nos da? F de 3,3. 1. 1. A ver, 1 indeterminado. 1. ¿Todos de acuerdo que es 1? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuánto vale la X? 3. ¿Y cuánto vale la Y? 3. 3, ¿verdad? ¿Son iguales? Ah, ya. Sí, sí. ¿Qué se cumple? ¿Lo de abajo o lo de arriba? Lo de abajo. Entonces, ¿cuánto vale F de 3,3? 1. ¿De acuerdo? ¿Cuánto nos da? F de menos 1, menos 1. ¿Cuánto nos da eso? 1. 1, ¿verdad? Bueno, entonces, parece que no hay problemas. Vamos a continuar. Dice que la función f de xy no es continua en x0 como a x0, ya que x0 como a y0, la x y la y aquí son iguales. Un ejemplo, vamos a indicarlo. 3,3. La función es continua en 3,3. ¿Por qué? ¿Cuánto nos da la función en 3,3, jóvenes? ¿Cuánto nos dio? Sería 1. 1. Profe, ¿Sí? sería X0, Y0, ¿no? No, yo digo, aquí la X y la Y, ¿cómo es con respecto a la X para este caso? Ah, cierto que son iguales. Yo lo escojo y yo estoy indicando, digo que la función f de x no es continua en x0 como a y0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la función f evaluada en x como a x0 nos da 1, ¿sí? X0 puede ser 3 y ya. Bueno, ahí está. Ahora, ¿cuánto nos da el límite de la función f de xy cuando x se aproxima a x0 como, cuando x como y se aproxima a x0 como a x0? ¿Cuánto nos da? Nos da el límite de la función. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Cómo calculo este límite? ¿Cómo calculo ese límite? Factorizando. Factorizando, ¿verdad? X cuadrada menos y cuadrada es el producto de x menos y por x más y. Entonces, esto lo elimino con esto otro. Esto nos da el límite cuando x como y tiende a x0 como a x0 de x más y esto nos da 2x0. Si x0 vale 3, y esto vale 3 y 3, esto nos daría ¿cuánto? 6. La función evaluada en 3,3 o x0 como x0 nos dio 1 y el límite nos da 6. Como son diferentes, no se cumple la tercera condición, por lo tanto la función no es continua. ¿En dónde? En el punto 3,3. También lo hubiera dicho en 4,4 menos 1, menos 1. No es continua para todos esos valores. F de x es continua en todos los puntos y hay que quitarle todos los x como a x, tal que x es un número real, donde la primera componente es igual a la segunda componente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno.
Este ejemplo ustedes no lo tienen, ¿verdad? No. No. Ahí está. La función f de x como y, 1 entre x, y. La función no es continua, ¿en dónde? ¿En dónde hay problemas, jóvenes? ¿Para qué valor de x hay problemas? Desde Para- X igual a 0. Para x igual con 0. ¿Para qué valor de y también hay problemas? Y igual con 0. Y igual con 0. ¿Por qué? Porque quería indeterminado, ¿verdad? Quería indeterminado. ¿Sí? Entonces no es continua para todos los valores de x igual con 0. Todos los valores de x igual con 0 están sobre ¿quién? Sobre el eje y. Aquí sobre este eje y, ¿cuánto vale la x? 0. Vale 0. Y también, ¿para qué valores? Para los y igual con 0. Los y igual con 0 están sobre ¿qué línea? Sobre el eje x. Ahí está. Si yo estoy aquí y quiero llegar a este punto, ¿lo puedo hacer a través de la superficie de la función? No. No, por lo tanto, la función no es continua. Aquí se ve la discontinuidad, ¿lo ven? ¿Sí, jóvenes? Sí. Para este punto, y si quiero ir a otro punto sobre la gráfica de la función, allí sí es continua. ¿Sí? Donde no es continua, ¿dónde? Para los x iguales que ¿quién? A 0. Y para los y también iguales con 0. ¿Sí? Ahí no es continua la función. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. ¿No? Bueno, aquí le dejamos y hasta aquí va a venir el segundo examen parcial. Entonces va a ser para el día jueves. Ok, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, acuérdense que tienen que hacer un acordeón. Es permitido. Tabla de derivadas, de integrales. En el transcurso de la semana les envío los problemas. Por más tardar, espero mandárselos por más tardar el sábado. ¿Sí? Bueno, si tienen preguntas, me pueden preguntar del lunes al miércoles. ¿Sí? Bueno, jóvenes, pues nos vemos. Ok, profe. Gracias.